¿Estás? ¿Qué Buenas tal, Pascal? noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El tipo de cambio sigue siendo una sorpresa. Para algunos, no para mí. ¿Qué ha venido pasando? Desde que Donald Trump asumió como presidente de los Estados Unidos, el peso se ha apreciado frente al dólar en 5.6%. Alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que el dólar ha perdido fuerza respecto a todas las monedas. La segunda moneda que más se ha apreciado es el real brasileño, con 2.4%, es decir, menos de la mitad de lo que se ha apreciado el peso. Gran parte de la pista la da hoy en una entrevista a un diario alemán el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens. Si recuerdas, Carstens lleva buenas 5 o 6 semanas, igual que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, hablando de la subvaluación del peso, que no es un nivel real el que tiene el peso y que gran parte está influido por la incertidumbre. Nos guste o no, se está acabando la incertidumbre de Trump. Ya sabemos que sí. Y a veces es preferible enfrentar un hecho consumado Que no saber qué que va a no pasar. saber si va a pasar o no. Sí. O sea, es mucho peor el miedo de antes de que empiece la pelea de box, dicen los boxeadores, que ya cuando estás peleando. Eso es lo que ha venido pasando con el peso. ¿Qué sabemos hoy? Que el Tratado de Libre Comercio se va a renegociar. Sí, es un hecho que el Tratado de Libre Comercio se va a renegociar y que no será dentro del paraguas del TPP, porque el TPP está al menos muerto de lo que le corresponde a los Estados Unidos. Que hay algunos temas que México sí quiere meter que son fundamentales: propiedad industrial, comercio electrónico, energía, telecomunicaciones, que son temas que son fundamentales para México. Cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio no había teléfono, casi nadie tenía teléfono celular. Hoy todo mundo tiene teléfono, entonces tienes que entender las comunicaciones. No hay unas reglas claras. Sí tenemos larga distancia internacional, las compañías de telefonía, pero no están reguladas dentro del acuerdo comercial, por ejemplo. Entonces, si te conviene, en tema de energía te conviene. La posición del gobierno mexicano es, vamos a negociar. Primero, sentando las bases, podríamos empezar a negociar, dice Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, a partir de mayo. Quiere decir que todo este tiempo es para ir haciendo como la pretemporada de la negociación de realmente no estoy ganando tanto en eso, realmente no gano, y luego sentarse a negociar. Eso es lo que están viendo los mercados. ¿Qué ven también los mercados? Que el peso ya no es, ya no es tan vulnerable a los ataques especulativos porque ya no hay especulación. Se empieza a ver en el sistema financiero internacional, en el mundo, cosas básicas. ¿México está creciendo? Sí. ¿México está haciendo reformas correctas? También. ¿Tiene la inflación controlada? Sí, a pesar del brinco que tuvo la primera quincena de enero. Entonces, si los fundamentales de la economía están bien, la economía va a funcionar bien. Y lo que se ve en los mercados financieros, hace unos momentos platicaba con el director de Banorte. Todos los circuitos de crédito y todos los subcircuitos de crédito crecen a una tasa de 2 dígitos. Y nuestro presupuesto para este año es que sigan creciendo a la misma, con una baja en la cartera vencida, siendo la banca mexicana la que tiene las reglas más duras. Hay un tema que se llama Basilea III, que lo pone el Banco Internacional de Pagos, que va a dirigir pronto Agustín Carstens. México es el único país que lo cumple cabalmente del mundo. Entonces, con esas reglas la banca mexicana está creciendo. Entonces, ¿qué se está viendo? Que la economía mexicana está fuerte, que está en una buena posición para renegociar el acuerdo comercial. Oye, un relajamiento en el aumento al precio de los combustibles, ¿qué efecto podría tener? Es que yo creo que ese ya se dio. Estamos viendo esta semana, lo vamos a hablar mucho, hay como mucho drama. La liberación del precio máximo del combustible, la fuerte ya se dio, fue esta del 20%. Hoy la especulación es ¿Podría un 6, 8 lo que podría venir? Si me tomas la apuesta, yo te diría que incluso va a bajar. Menos de eso. Menos de eso, pero déjame te doy los argumentos porque va a bajar antes de que, porque si no estaría haciéndote trampa. Ya se dio el aumento más grande. Segundo, no se fija, porque ese es el error que mucha gente está cometiendo, de ver el tipo de cambio de hoy y el precio del petróleo. No, son compras que se hacen por lo menos 3, 6 meses de adelanto. Entonces, sí hay un movimiento. La fórmula no conocemos exactamente cómo la aplican. Hacienda ha sido suficientemente cuidadosa de nunca decir, bueno, tomamos el WTI y el no sé qué en tal momento, ni tal tipo de cambio. Pero lo único que no es... Como la fórmula del pollo frito, digamos. Es como la fórmula de la Coca-Cola. O sea, yo no sé si es el pollo que toque la fórmula de la Coca-Cola, porque es la receta secreta.
El único factor que sí conocemos es el de los impuestos especiales de producciones y servicios, que ahí puede seguir subsidiándolo el gobierno. Hay que recordar que el IEPS a los combustibles es del 42 y hoy está en 38. Sí. La recaudación creció 11% durante este año. Entonces tiene espacio. ¿Qué es lo que ha venido diciendo un poco el secretario de Hacienda? Estamos viendo la fórmula, el viernes les vamos a decir, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si el gobierno dice, oye, para liberar la volatilidad del tipo de cambio le metemos una suerte de colchón? Puede ser o directamente subsidio, o decir, ¿por qué no hacemos una canasta y que juegue el IEPS, dependiendo con cómo se porta la recaudación? Porque eso no daña. Si la recaudación cae de otros lados, se regresa, e ir haciéndolo así. Entonces yo te diría que o el aumento es muy menor, o incluso puede disminuir con otra salvedad. Esto que van a anunciar el viernes va a aplicar del 11 al 17 de febrero. Después es otra cosa. Después del 18 de febrero en adelante, el precio se va a ajustar diariamente. Entonces, lo que vamos a ver, yo creo que estamos viendo demasiado ruido. Yo creo que hay demasiado ruido y que incluso podría bajar 50 centavos por litro quizá. Que no es mucho, pero si lo consideras en la tendencia no daña las finanzas públicas. Y la herramienta que yo creo que va a usar la Secretaría de Hacienda es el IEPS, porque no puede cumplir ni el capricho de Ochoa Reza, ni la petición de los diputados del PRD, ni el llamado del Consejo Coordinador Empresarial que dicen, no lo hagas. No es, ahora que está de moda hablar en términos de órdenes ejecutivas, no es una orden ejecutiva de la Secretaría de Hacienda. El Congreso en uno de sus transitorios dijo, vamos a hacer la liberación de los precios así y tú vas a aplicar tal fórmula. Entonces Hacienda no tiene la facultad de decir no la aplico. Si no la aplicara, los mismos que hoy le dicen, el mismo Ochoa Reza y el mismo Zambrano, pedirían juicio político en contra del secretario de Hacienda porque violó la ley y no cumplió lo que mandaba el Congreso. Entonces yo te diría que vamos a ver ruido, pero incluso puede disminuir el precio del petróleo, el precio de las gasolinas. Vamos a estarlo viendo. David, muchas gracias. Siempre un gusto. Gracias.